Bueno, vamos a arrancar con el seminario, que ya son las 12. Ahí hay alguien que no sé si... bueno, hoy tenemos a Pablo Baldacín, investigador de CONICET, del LAR, de la Cátedra del Departamento de y nada, adelante. Muy bien. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir al seminario hoy. El trabajo que les voy a mostrar se titula Paisajes agrícolas en la Cuenca del Plata, intensificación agrícola y estructura del paisaje como determinante de la oferta de servicios ecosistémicos. Lo voy a mostrar distintos trabajos que estuvimos laburando en conjunto con Gonzalo Cambazán, Sebastián Aguiar, Hernán Diegues y José Paruelo en los últimos años. Entonces, un poco la hoja de ruta de este seminario. Medio lenteja esto. Ahí apunto. Ahí está. Es explicar o describir un poco el proceso de expansión e intensificación agrícola en la Cuenca del Plata. Definir un poco qué son los servicios ecosistémicos de las distintas líneas, digamos, que hay, cómo fue mutando en el tiempo. Explicar dos trabajos o mostrar dos trabajos asociados al impacto de la transformación y el rol de la estructura del paisaje sobre la oferta de servicios ecosistémicos. Y entonces, en ese caso, vamos a ver dos trabajos, uno que es microcuencas agrícolas en la región de los pastizales del Río de la Plata y otro de pastizales agrícolas en la región chaqueña. Y a lo último, las consideraciones finales. Entonces, como parte de la Cuenca del Plata, el Chaco es parte de ella, digamos, y bueno, entonces en la región del Chaco, en los últimos 40 años, se observó un proceso de intensificación agrícola bastante pronunciado. En 1985, el 7,5% de la superficie del Chaco correspondía a cultivos agrícolas y a pasturas, mientras que esa superficie en el 2023 se incrementó al 20,2% de la región, observándose un incremento de 8,3 millones de hectáreas en ese periodo. Las principales transiciones y uso del suelo de esa región tienen que ver con el reemplazo de bosque por cultivos agrícolas, pasturas megatérmicas y sistemas silvopastoriles con pasturas exóticas. En los primeros casos, tanto cultivos como pasturas megatérmicas, se utiliza principalmente topadoras y cadenado para el reemplazo de la vegetación, mientras que en los sistemas silvopastoriles se utiliza algún rol para movimiento también de la remoción de los árboles de mayor porte, de los menor porte, de los arbustos y la siembra en continuado de las pasturas. También se observan algunas pequeñas transiciones de pasturas megatérmicas hacia cultivos agrícolas y en algunos casos algún proceso de regeneración desde los distintos sistemas productivos al bosque y también del bosque producto de la reconversión luego del incendio. Este proceso de regeneración natural, que incluye en muchos casos arbustización de los sistemas silvopastoriles, de abandono posagrícola o de regeneración posincendio, ocupa más o menos, según estudios preliminares, alrededor de 1,4 a 5% de la superficie de todo el Chaco. Si bien a partir del 2008 se dictó la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, en la región del Chaco, por distintas causas asociadas a la presencia de desmontes ilegales, recategorizaciones y flexibilización de usos, se observó desmontes en distintas categorías de conservación. Esas tienen que ver con las categorías rojas y las categorías amarillas, que son de alto y mediano valor de conservación, lo que de alguna forma la presencia de esta ley no impidió en algunos casos frenar el proceso de transformación. La región de los pastizales del Río de la Plata, que incluye la región pampeana argentina, Uruguay y el sur de Brasil, se observó un proceso similar de intensificación en los últimos 40 años, pasamos del 35 al 40%, no hubo un proceso de cambio fuerte en las últimas décadas, sino que el proceso tiene mucho más antigüedad y en esa región alrededor de 47 millones de hectáreas corresponden a producción agrícola ganadera. Entonces, en este contexto de transformación del paisaje y de intensidad de uso del suelo, nos cabe preguntar qué es lo que ocurre con la oferta de servicios ecosistémicos. ¿Cómo puede ser esa relación y ese cambio de la oferta de servicios que otorgan los ecosistemas y cómo puede variar a lo largo de ese gradiente de transformación? Entonces, una de las primeras preguntas que nos hicimos es qué impacto tiene la intensificación agrícola sobre esa oferta de servicios ecosistémicos.
Y entonces, para entrar en tema, bueno, ¿qué entendemos por servicios ecosistémicos? Una primera definición y bastante clásica es todas las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas sostienen y satisfacen la vida humana. Definiciones posteriores desglosan los servicios ecosistémicos de los beneficios de la sociedad y de alguna forma asemejan los servicios, los separan entre servicios intermedios y servicios finales y asemejan los servicios ecosistémicos directamente a los procesos de funcionamiento de la vegetación y también relacionados con la estructura. A partir de esos servicios intermedios se derivan servicios finales, los cuales se generan a partir de funciones de producción y a partir de los servicios finales se generan beneficios para toda la sociedad. Por ejemplo, dentro de servicios intermedios podemos hablar de productividad primaria neta, carbono orgánico del suelo, evapotranspiración, de los cuales se derivan algunos servicios finales como regulación hídrica, secuestro de carbono, producción de forraje y beneficios para la sociedad como agua para bebida, control de erosión, producción de alimentos. Entonces, ¿cómo estimamos la oferta de servicios ecosistémicos? Bueno, hay distintas aproximaciones. En este caso nosotros utilizamos un proxy de la oferta, que es el índice de oferta de servicios ecosistémicos que calculamos a partir de imágenes satelitales. Este índice, desarrollado por Parol y colaboradores en el año 2016, contempla dos aspectos de la dinámica anual de la productividad primaria, como proxy en el índice espectral de vegetación, el NDVI, en donde considera las ganancias totales como el valor promedio de ese índice a lo largo del año y un valor de estacionalidad asociado a cómo cambia esa productividad general. Ese índice se calcula como el IBN promedio por el complemento del coeficiente de variación. ¿Sí? Y entonces, ese índice varía entre 0 y 1, siendo los valores más altos, más cercanos a 1, aquellos que presentan o un IBN promedio más alto o menor coeficiente de variación. ¿Sí? Ambos términos, tanto el IBN promedio como el coeficiente de variación, el IBN y el coeficiente de variación, se encuentran escalados para que tengan el mismo peso a la hora de calcular ese valor final. En ese trabajo de Parol y colaboradores relacionaron el índice con distintos servicios ecosistémicos. En el primer caso se observa la relación entre el NDVI escalado y la media del NDVI con la recarga de acuíferos en la región del Chaco. En el segundo caso, su relación con el carbono orgánico del suelo, con la evapotranspiración y en el último caso con la diversidad de aves. En los 4 casos, a medida que teníamos valores más altos de ese índice, se observaban mayores servicios asociados a esos servicios intermedios y finales. Por otro lado, trabajos posteriores mostraron una correlación significativa entre las variaciones en el carbono orgánico del suelo, medido en este caso en toneladas por hectárea, y las variaciones de ese índice, SIN. En inglés, en donde en el primer caso, en puntitos rojos, se muestran cultivos agrícolas, en amarillo pasturas y en verde bosques. ¿Sí? Y para cada uno de esos sitios donde se hicieron muestreos de carbono, se correlacionó los valores del stock de carbono, llevados todos a una misma masa común de suelo, y se correlacionó con el ESI, mostrando muy buena correlación, cercana al 68%. En el segundo caso, en este caso, condiciones más controladas, porque correspondía a un experimento de largo plazo y bajo los mismos tipos de suelo, se observó un gradiente de productividad desde pastizales naturales hasta distintos tipos de rotaciones agrícolas ganaderas y hasta agricultura continua, mostrando la correlación significativa entre esa variación en el carbono orgánico del suelo y la variación de ese índice. Y entonces, en un trabajo de Parol y colaboradores del 2022, en donde se mapeó la distribución de los pastizales naturales en función de distintas cartografías, lo que se hizo fue comparar cómo variaba ese índice de oferta de servicios ecosistémicos para toda la región de los pastizales del Río de la Plata y comparar entre las situaciones de pastizales y las áreas transformadas. Y lo que se observó en ese caso es que el IOC varió negativamente entre 5 y 24%, los sistemas transformados respecto a los ecosistemas naturales abiertos. No solo incluye pastizales, sino también sabanas. Y entonces, en ese marco de que la transformación genera una reducción de esa oferta de servicios ecosistémicos, nos preguntamos qué sistemas productivos reducen en mayor medida la oferta de
servicios ecosistémicos. Entonces hicimos distintos trabajos en donde realizamos algún tipo de comparación espacial y temporal. En el primer caso hicimos un mapeo del departamento de Junín en base a la información que teníamos disponible, y para el año 2019 mapeamos cómo eran los sistemas de cultivos en ese departamento, identificando tanto los cultivos de verano como los cultivos de invierno. En este caso no se ve mucho ahí la leyenda, pero discriminábamos entre maíz, soja, dentro de cultivos de invierno, entre trigo, entre avena, entre cebada, todos con muy buena precisión en base a información derivada de imágenes Sentinel, que tiene una resolución espacial de 10 metros y una resolución temporal de entre 5 y 7 días. En este trabajo lo que observamos es que todos los sistemas de cultivos mostraron una disminución de ese índice de oferta de servicios ecosistémicos en comparación con los pastizales, que fue aquel que utilizamos de base para hacer las comparaciones espaciales. Los dobles cultivos, en este caso siendo siempre de verano maíz y soja, y en invierno, como decía antes, trigo, cebada o avena, mostraron una reducción del 11%. Los cultivos simples, con barbecho en invierno, mostraron una reducción del 22%, y las pasturas mostraron un pequeño incremento de alrededor del 5%. Los cultivos de verano, antecedidos por cultivos de cobertura, mostraron una ligera disminución y estuvieron con valores más cercanos, en ese caso, a los pastizales. Y entonces, en otro trabajo, en donde en lugar de hacer una comparación espacial, nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con las transiciones temporales y los cambios en los sistemas productivos a lo largo del tiempo? Entonces, utilizamos de base la cartografía de Map Biomas Uruguay, ¿sí?, que es una iniciativa que mapea los usos y coberturas del suelo desde el 85 hasta la actualidad, de manera anual. Para todos los años hay una clasificación en base a información derivada de imágenes PLANS. En este caso, en la colección 1 de Map Biomas Uruguay discriminaba dentro de los usos y coberturas solo uso agropecuario, sin poder discriminar entre cultivos agrícolas y pasturas. Entonces, en este trabajo lo que hicimos nosotros fue desagregar esa clase de agropecuario y clasificar esos píxeles según si correspondían a sitios de pastura, cultivo de invierno, cultivo de verano y doble. En este caso utilizamos información provista por distintas asociaciones de productores que teníamos definido para los distintos lotes qué tipo de cultivo hacían durante ese periodo. Lo que observamos acá es la precisión general de esas clasificaciones. En general, en algunos casos tuvimos más o menos precisión, pero rondó en promedio el 80%, es decir, que el 80% de esas 4 clases fueron correctamente clasificadas en ese periodo. A partir de esa clasificación de esos usos productivos, lo que hicimos fue calcular bandas sintéticas para después identificar sistemas productivos. Una de esas bandas sintéticas fue la frecuencia agrícola. Definimos 2 grandes periodos, del 85 al 2003 y del 2004 al 2022, como 2 periodos de comparación. En general, al inicio del 2000 es el momento en donde ingresa la soja Uruguay, en donde se observa mayor transformación de uso del suelo. Entonces, una de las capas que calculamos fue la frecuencia agrícola. Cuántos años, en esos 19 años de cada uno de los periodos, se realizó agricultura. Calculamos también la frecuencia de pastizal en ambos subperiodos. Calculamos la frecuencia de pasturas también en ese periodo, en esos 2 periodos. Y por otro lado, calculamos la duración promedio de los ciclos de pastura. Cuantificamos cuántos años había de pastura y cuántos años consecutivos había del mismo uso, y entonces clasificamos los sitios, la duración de cada uno de esos ciclos de pastura en ambos periodos. A partir de esa información sintética definimos 6 sistemas productivos. Por un lado, no agropecuario, con todas las clases que no corresponden a ningún tipo de sistema productivo: agua, áreas urbanas, suelo desnudo, forestaciones. Definimos la clase de agricultura continua como aquellos píxeles que tenían una frecuencia agrícola mayor al 80%. La clase agrícola ganadero de ciclo corto como aquella clase que tenía una frecuencia de agricultura entre 30 y 80%, lo mismo que para pastura, y una duración promedio de pasturas menor o igual a 3 años. Elegimos ese valor de corte dado que correspondía a la clase modal dentro de las duraciones de todas las pasturas. Y además la bibliografía resaltaba como ese valor límite que separaba entre pasturas de ciclo corto y de ciclo largo.
Definimos la clase agrícola ganadera de ciclo largo como aquella que tiene una frecuencia de agricultura entre el 30 y 80%, lo mismo que para pastura, y una duración de pasturas mayor a 3 años. Luego la clase ganadero agrícola de ciclo corto, que en este caso la frecuencia de pastura era mayor al 30%, la de agricultura menor a 30%, con duraciones menores o iguales a 3 años. Ganadero agrícola de ciclo largo, ¿sí? Lo mismo que el anterior, pero con una duración de pastura mayor a 3 años y una frecuencia pastizal mayor al 8. En base a estas 6 clases de sistemas productivos, calculamos de alguna forma la intensificación agrícola, ¿sí? Pasando de sistemas menos intensificados de manera agrícola a sistemas más intensificados que tenían mayor frecuencia de agricultura o menor frecuencia y duración de pasturas en ese periodo. Los cambios lineales les asignamos un valor de 1, ¿sí? Lo que quiere decir es que hay una intensificación hacia la clase superior, un valor de 2 indica como un salto de 2 clases y así sucesivamente, identificando 6 clases de intensificación y 6 clases de desintensificación, ¿sí? Es decir, el camino inverso, pasando de sistemas más agrícolas a más ganaderos. Y entonces lo primero que obtuvimos fue una cartografía de los sistemas productivos de los distintos periodos. En este caso se muestran los sistemas productivos del periodo 2004-2022 y después por otro lado las transiciones entre ambos periodos, cómo cambió a nivel de píxel las transiciones de los sistemas productivos entre ambos periodos. Entonces, tenemos por ejemplo en verde identificadas transiciones de ganadero agrícola de ciclo largo a agricultura continua, en azul ganadero agrícola de ciclo largo a ganadero agrícola de ciclo largo, que en este caso se mantiene, no hay transición, y también en los otros las distintas transiciones entre los sistemas productivos. Lo que observamos al comparar ambos sus periodos ahí en Uruguay es un incremento de la agricultura continua de cerca de 600%, ¿sí? Incrementándose desde alrededor de 250.000 hectáreas a más de 1 millón de hectáreas. Un incremento también de los sistemas productivos de agricultura agrícolas ganaderos de ciclo corto y en muchos casos una reducción asociada, por un lado, a la presencia de pastizal natural o en otros casos a los sistemas productivos basados en ganadería con pasturas de ciclo largo. ¿Sí? De alguna forma se observa, comparando entre ambos periodos, una intensificación agrícola o una mayor frecuencia de agricultura a lo largo del periodo. Una vez cuantificada esa transición, también lo que hicimos fue mapear cómo fue a nivel de píxel esa transición asociada a la intensificación agrícola, comparando entre ambos subperiodos. En paralelo, lo que hicimos fue calcular el índice de oferta de servicios ecosistémicos para esos mismos 2 periodos. Calculando el promedio, esta información, como les decía antes, se calcula de manera anual, entonces calculamos el promedio del índice de oferta de servicios ecosistémicos para el periodo 2004-2022 y el 85-2003, y lo que hicimos fue calcular la diferencia, cómo varió el índice promedio entre ambos subperiodos. Y por otro lado, esto lo hicimos con imágenes de un producto derivado de imágenes AVHRR, que tiene un tamaño de píxel de 8 kilómetros, y las clasificaciones que teníamos de base fueron en base a Lanza, ¿sí? Que tenía un tamaño de píxel de 30 metros. Entonces, para cada una de esas celdas o esos píxeles de 8 kilómetros, las superpusimos con la clasificación y calculamos cuál era el nivel de intensificación promedio en esa celda de 8 kilómetros. En total trabajamos con 2.054 celdas de GIMS, ¿sí? Ese producto derivado de las imágenes AVHR. Utilizamos ese porque es la única colección de imágenes que integra información de NDVI desde el 85 hasta la actualidad, con una resolución temporal interesante como para calcular ese índice, porque si bien tenemos Lanza también para el mismo periodo, en general suele haber más baches que de alguna forma imposibilitan calcular ese índice asociado a la falta de información. Entonces, con esa información calculada, relacionamos cómo varió el índice de oferta de servicios ecosistémicos con el nivel de intensificación. En general, lo que se observó es que en ese modelo, el nivel de intensificación por sí solo explicó el 46% de la variación del índice de oferta, del delta del índice de oferta de servicios ecosistémicos. El 71% de esas celdas de 8 kilómetros mostró en general una reducción de ese índice.
El 26% mostró variaciones bastante tenues, ¿sí? o bastante pocas, levemente positivas o negativas, y tan solo el 3% mostró algún proceso de desintensificación. Lo que sí se observa es que, en general, por más que hubo procesos de desintensificación, en muchos casos, que no hubo intensificación promedio a lo largo de esas celdas, el índice de oferta disminuyó entre ambos periodos. Y entonces, bueno, de alguna forma lo que observamos es que los servicios ecosistémicos, que podemos denominar de regulación o de soporte, como puede ser el secuestro de carbono, la regulación hídrica, la de biodiversidad, están de alguna forma en compromiso con otros servicios ecosistémicos de provisión, como puede ser la provisión de alimentos. Entonces, en ese contexto de reducción de servicios ecosistémicos asociados a servicios ecosistémicos de regulación y de soporte, nos preguntamos si la estructura del paisaje permite modular la oferta de estos servicios en paisajes agrícolas. De alguna forma, podemos revertir parte de esta disminución de los servicios de regulación en sistemas agrícolas que permitan no solo seguir produciendo alimentos, sino que también provean mayor servicios ecosistémicos de regulación y soporte. Y entonces, trabajamos a nivel de paisaje básicamente porque la complejidad del paisaje en muchos casos proporciona distintas funciones y recursos que otorgan resiliencia y estabilidad a los procesos ecológicos. Dentro de lo que es el paisaje, podemos definir la estructura según sus dos componentes, composición y configuración. La composición hace referencia a la diversidad de usos y coberturas que tenemos dentro de un paisaje, mientras que la configuración espacial hace referencia a cómo es el arreglo o la distribución espacial de esos usos. Distintos trabajos muestran que en general en paisajes más complejos, ya sea más diversos o con un arreglo más entremezclado de los usos del suelo, mayor es la provisión de servicios o la oferta de servicios de regulación y soporte en esos sistemas respecto a los que tienen o menos diversidad, ¿sí? O tienen un arreglo más simple en la distribución espacial de esos usos. Entonces, la bibliografía básicamente es bastante dispar en el efecto que puede llegar a tener la estructura del paisaje en la provisión de servicios, y entonces no hay evidencias hay evidencias muy variables en cuanto a la influencia relativa que tiene la diversidad o la composición respecto a la configuración espacial de usos y coberturas del suelo. En ese contexto nos preguntamos, o la pregunta el objetivo que teníamos, era evaluar el efecto de la diversidad espacial en los sistemas agrícolas y la configuración del paisaje en la oferta de servicios ecosistémicos en paisajes agropecuarios de la región de los pastizales de Río de la Plata. ¿Qué pasa? Entonces, lo primero que hicimos fue caracterizar cómo era la diversidad de usos. Para eso, nuevamente, trabajamos de base con una clasificación de MAN-Biomas del 2018. En esa clasificación de MAN-Biomas de la región de los pastizales de Río de la Plata, en Argentina se discriminaba entre agricultura y pastura, ¿sí? Y en Uruguay, como decía antes, no se discrimina entre agricultura y pastura, sino que es solo agropecuaria. Entonces, lo que se hizo fue cruzar esta leyenda, que de alguna forma es bastante acotada en cuanto a la diversidad de usos productivos, y lo cruzamos con el Mapa Nacional de Cultivos del INTA, ¿sí? Que tiene una caracterización de cultivos de verano y de invierno desde el 2018-2019 hasta la actualidad. En este caso usamos del periodo 2018-2019. Todo lo que era clasificado por MAN-Biomas como agricultura lo reclasificamos según el Mapa Nacional de Cultivos en cultivo de verano, cultivo de invierno o doble cultivo. No utilizamos la desagregación a nivel de cultivo porque no teníamos esa misma información del otro lado del río en Uruguay. En Uruguay contábamos con un mapeo realizado en base a imágenes MODIS con un tamaño de píxel de 250 metros, y en este caso se discriminaba entre recursos forrajeros, cultivo de invierno, cultivo de verano, doble cultivo y otros usos, pero no tenía la desagregación a nivel de cultivo como el mapa nacional. Entonces, en este caso, este fue nuestro nivel, la resolución conceptual respecto a la diversidad que teníamos de usos productivos.
Trabajamos en un total de 9 microcuencas en la región de los pastizales. Seleccionamos las microcuencas más transformadas en esta región, que tiene que ver con la pampa ondulada, con la parte más de la Mesopotamia y del litoral. Y dejamos por fuera aquellas que tienen mayor presencia de cobertura de pastizal. En total, dentro de cada, perdón, no eran cuencas, sino eran 9 regiones, y dentro de estas regiones trabajamos con microcuencas. En total seleccionamos 1121 microcuencas dentro de esas regiones que tenían que cumplir el criterio de que al menos 25% sean de uso agrícola o de pasto. Teniendo la descripción de cuáles eran los distintos usos productivos, calculamos la diversidad de sistemas productivos a nivel de microcuencas. Y después, por otro lado, calculamos tipos funcionales de sistemas agrícolas. En este caso, calculamos 3 métricas derivadas de la dinámica anual del IBN, que tenía que ver con el IBN medio, con el coeficiente de variación de ese índice a lo largo del año y con el momento del máximo, ¿sí? Cada una de esas variables las dividimos en cuartiles, ¿sí? Que entonces definimos los tipos funcionales agrícolas como aquella combinación de los cuartiles de las 3 variables, ¿sí? En total, cada una de estas variables se subdividió en 4, por lo tanto, obteníamos potencialmente 64 tipos funcionales de ecosistemas o de sistemas productivos agrícolas, ¿sí? A partir de esos tipos funcionales, lo que hicimos fue también calcular la diversidad a partir del índice de Yarman. Y entonces, como variables predictoras, a nivel de microcuenca, teníamos por un lado cuál era el área de pastizal remanente en esa región, cuál era el porcentaje de agricultura, cuál era la diversidad de sistemas agrícolas, ¿sí? A partir del índice de Yarman, cuál era la diversidad de tipos funcionales agrícolas y cómo era la yuxtaposición de pastizales. La yuxtaposición de pastizales es un índice que varía entre 0 y 100%, que da una idea de qué tan agregado o desagregado se encuentran los pastizales respecto a otros usos del suelo. Valores más altos indican más entremezcla, mientras que valores más bajos indican más agregación de los pastizales. Y entonces lo que hicimos fue correr un modelo mixto, en donde consideramos como factores fijos la yuxtaposición de pastizales, bueno, lo que les mostraba antes, esas mismas 5 variables, y utilizamos como factores aleatorios a las regiones, ¿sí? En este caso ajustamos un modelo que con los factores fijos y aleatorios explicaban el 87% de la variabilidad, y en donde la variable más importante para explicarla fue todo. ¿Profesor? ¿Está pensando ahí? ¿No? La variable más importante para explicar la variación del índice de oferta de servicios ecosistémicos tenía que ver con la proporción agrícola que había en esa microcuenca, que era un poco lo que habíamos también obtenido en otros trabajos y que explicaba, otra forma de explicar, más allá del valor que tenía de la pendiente, explicaba alrededor del 60% de la variabilidad de eso. Por otro lado, la yuxtaposición de pastizales tuvo un efecto negativo. Y en ese caso lo que está diciendo es que la mayor entremezcla entre pastizal y otros usos del suelo disminuye en este caso la oferta de servicios y que de alguna forma se aumenta a partir de sitios con pastizales más agregados. Por otro lado, otro factor importante que explicó la variación del IOSE tuvo que ver con la diversidad de tipos funcionales agrícolas, ¿sí? Que tuvo un valor positivo. A medida que teníamos más diversidad de tipos funcionales agrícolas teníamos una mayor oferta de servicios, mientras que el área media de pastizal y la diversidad agrícola no explicaron significativamente la variabilidad del IOSE. Y entonces, de alguna forma, la diversificación funcional de los cultivos agrícolas y la yuxtaposición de los pastizales naturales, que es esa configuración más agregada de los pastizales, pudieron contrarrestar en parte esos impactos negativos que tuvo
la expansión agrícola a nivel de micropueblos, ¿sí? Si nos valemos por todas estas variables, pueden ser comparadas porque fueron normalizadas antes de incluirlas en el modelo. Si nos valemos por el valor que toman, en general no llegan a contrarrestar en la misma medida el efecto que tiene la agricultura, pero por lo menos en parte logran atenuar esos impactos sobre la oferta de servicios. Lo que observamos es que la diversidad agrícola no tenía un efecto significativo, ¿sí?, sobre la variación del índice de oferta, pero sí la diversidad de tipos funcionales agrícolas. Si bien ambos estiman la diversidad de cultivos, uno lo hace más desde el punto de vista estructural y otro lo hace más desde el punto de vista funcional. Y lo que vemos es que ambas variables tienen un gradiente de variación bastante distinto. Mientras que la diversidad de sistemas productivos variaba de 0 a 1, nuestra diversidad funcional variaba de 0 hasta 3. Esa mayor variabilidad de esa variable puede ser la razón por la cual esté explicando en mayor medida la variación del IOS en lugar de la diversidad de tipos de cultivos. Obviamente que se requieren capaz un poco más de trabajos que permitan desagregar o tener más nivel de detalle a nivel de sistemas productivos, porque eso básicamente va a depender de cuál es la diversidad que nosotros podamos describir asociados a los mapas de cobertura. Y entonces, bueno, se podría pensar en tener información, por ejemplo, en el mapa nacional de cultivos, y de la misma forma en Uruguay, como para tener el mismo nivel de leyenda. Por otro lado, los modelos que incorporan diversidad de rasgos funcionales, en muchos casos, según la bibliografía, resultan más precisos y proporcionan mayor realismo biofísico que aquellos que solo consideran la parte más estructural. Lo que vemos acá es un ejemplo de la variación del índice de vegetación normalizado a lo largo del tiempo solo para dobles cultivos, ¿sí? Lo que vemos es que, si bien todos desde el punto de vista estructural son categorizados de la misma forma como doble cultivo, vemos que hay una variación funcional bastante importante, todo en lo que respecta a cuál es el valor promedio de ese índice a lo largo del tiempo, cómo es la variabilidad de ese índice y en qué momento del año ocurren esos máximos. Toda esa variabilidad puede estar asociada a qué tipo de cultivo estamos utilizando, cuáles son los genotipos, cuándo fue la fecha de siembra, duración del ciclo, tipo de suelo y demás, que permiten generar esta variabilidad funcional y que en algunos casos por eso explica más que la diversidad estructural en la variación de ese índice. Por otro lado, la justaposición de pastizales, vimos que la configuración agregada de pastizales favorecía la oferta de servicios. Esto por un lado puede ser algo así o que también se puede agarrar un poco con pinzas, porque en muchos casos tenemos limitaciones asociadas a la cartografía de esos pastizales y de los elementos lineales del paisaje, ¿sí? En este caso es una captura de una de las clasificaciones de MAN-Biomas. En muchos casos vemos que captura en gran parte los grandes pastizales, pero muchos pastizales asociados al borde de alambrados o al costado de los caminos y demás no es detectado, entonces eso puede ser una falencia del trabajo a la hora de recomendar, digamos, agregación de pastizales en lugar de pastizales más desagregados. Por otro lado, los pastizales pueden beneficiar la productividad de los cultivos, a proporcionar polinizadores o hábitat para enemigos naturales, pero sin embargo también estos ambientes se encuentran expuestos a un montón de efectos negativos asociados a la deriva de agroquímicos o a la maquinaria agrícola, y entonces de alguna forma, si bien pueden ser elementos del paisaje importantes, podrían no cumplir en muchos casos con la funcionalidad por verse bastante degradados, afectados por el uso y el manejo que se da. Bien, en este último trabajo realizado en la región del Chaco, lo que hicimos fue utilizar nuevamente una cartografía de MAN-Biomas, en este caso de dos momentos, el 2010 y el 2017. Definimos en este caso 4.409 paisajes de alrededor de 8 kilómetros por 8 kilómetros, con esa forma hexagonal, y para cada uno de esos paisajes calculamos distintas variables: el porcentaje de bosque, el porcentaje de pasturas, el porcentaje de cultivo, el número de parches de bosque y la distancia euclidia entre parches de bosque al vecino más cercano, ¿sí? A partir de esa información generamos una clasificación no supervisada, un algoritmo K-means, y entonces clasificamos en 8 clases,
paisajes en 8 clases según cómo era la variación de estas variables. Con la información del 2010 y del 2017 lo que hicimos fue compararlas. Si había cambios en esos paisajes o transiciones en esos paisajes en el tiempo. Y nos quedamos con aquellos paisajes que no cambiaban, es decir, que mantenían de alguna forma su misma composición y configuración en ese periodo de 7 años. Lo hicimos de esa forma porque queríamos evitar de alguna forma utilizar un valor del diócedo de un momento particular y queríamos calcular la media, ¿no? de un periodo más largo que de alguna forma nos permita desacoplar el efecto que puede llegar a tener las cuestiones climáticas de un año en particular. Y entonces buscamos un periodo de tiempo más largo y claramente sabíamos que podía haber transiciones en ese periodo, por eso calculamos las transiciones entre los paisajes y nos quedamos solo con aquellos que eran estables. Debido a eso, de los 4.409 paisajes inicialmente generados, nos quedamos con, no sé, ahí 2.500. Nos quedamos más o menos con 2.507, en donde calculamos las variables independientes que le dije antes, la proporción por distintos usos, que era pastura, agricultura y bosque, el número de parches y la distancia euclídea entre parches de bosque. En este caso sacamos el porcentaje de bosque dentro de las variables explicativas porque estaba muy correlacionada con el porcentaje de agrícola, entonces retiramos esa variable dentro de las explicativas y como covariables también incluimos la precipitación y el índice de productividad de suelo. Como variable de respuesta calculamos 4 variables: el índice de oferta de servicios ecosistémicos a nivel de todo el paisaje, ¿sí? El índice de oferta de servicios ecosistémicos solo para los parches de bosque, ¿sí? Para todos los píxeles puros MODI que caían dentro de parches de bosque, el índice de oferta de servicios ecosistémicos solo para píxeles MODI que caían plenamente en parches de pastura y lo mismo para la agricultura, ¿sí? En este caso calculamos ese IOSE promedio para el periodo 2010-2017 y el promedio de todos los píxeles para cada uno de los bosques, pasturas y agricultura, el promedio de todos los píxeles puros que caían dentro de esa zona. Entonces ajustamos un modelo mixto también, en este caso considerando todas las variables que le dije antes como factores fijos, tanto las covariables como los factores que le dije anteriormente. Entonces, acá lo que se muestra es cuál es el efecto relativo de cada una de estas variables, que también fue previamente normalizada para poder hacer estas comparaciones, para las 4 situaciones: para el diócedo de bosque, el diócedo de paisaje, de bosque, de pastura y de cultivos agrícolas. Entonces, a nivel de paisaje, lo que se observó es que todas las variables incluidas en ese modelo mostraron un efecto significativo y que en total explicaron el 82% de la variabilidad de ese índice. En este caso, bueno, como era de esperar, el índice se había afectado positivamente por la precipitación y también el índice de productividad de suelo tuvo un efecto bajo pero positivo sobre la variación de ese índice. Y por otro lado, todas las otras variables de composición y configuración mostraron un efecto negativo, en donde el porcentaje de pastura, el porcentaje de agricultura, el número de parches de bosque y la distancia euclídea entre los parches de bosque mostraron un efecto negativo. Estas variables de configuración, si bien tuvieron un efecto negativo, fue menor al efecto que tuvieron las variables de composición. En el caso específico de bosque, el modelo explicó el 49% de la variación de ese índice y no se observó en este caso un efecto significativo del índice de productividad de suelo. La proporción de tierras agrícolas y de pasturas también siguió teniendo un efecto significativo sobre el diócedo del bosque, pero de menor magnitud que, ¿se acuerdan?, que el diócedo a nivel de paisaje, ¿sí? Y el aumento del número de parches y la distancia entre parches también tuvo un efecto negativo similar a lo que observamos a nivel de paisaje. En el caso de pasturas, el modelo explicó el 46% de la variabilidad y no se observaron en este caso efectos significativos del índice de productividad de suelo ni del número de parches, ¿sí? Y la proporción de agricultura y pastura en el paisaje tuvo efecto significativo, casi en la misma magnitud que ocurrió con el diócedo del bosque.
Bien, en el caso de la agricultura, el modelo explicó el 49% de esa variabilidad. Como también era de esperar, la precipitación mostró un efecto positivo, aunque de menor magnitud respecto a los bosques, a las pasturas y al paisaje. En este caso, lo interesante fue que también se observan los mismos efectos asociados al porcentaje de pastura y de agricultura en el paisaje, pero lo que se observa es que el número de parches en este caso tuvo un efecto positivo, ¿sí? A diferencia del efecto que tenía tanto a nivel de paisaje, para el biose del bosque y para el biose de las pasturas. En este caso, tener un mayor número de parches de bosque, ¿sí? Aumentaba en este caso el índice de oferta de servicios ecosistémicos asociado a los cultivos o a la porción agrícola. Entonces, un poco en conclusión respecto a este trabajo, la composición del paisaje ejerció una mayor influencia en la oferta de servicios ecosistémicos que la configuración espacial, ¿sí? En todos los niveles, tanto a nivel de paisaje como para los distintos cultivos por separado, para las distintas coberturas por separado, perdón. La abundancia de bosque, cuánto bosque tenemos en ese paisaje y la configuración espacial de esos parches resultaron importantes para compensar parte de esa reducción en la oferta de servicios asociados a la expansión agrícola. A nivel de paisaje, la proporción de agricultura mostró un impacto negativo en la oferta de servicios, que fue casi 3.5 veces mayor que la proporción de pasturas, y una mayor fragmentación del bosque, definida en este caso por esas dos variables, por un mayor número de parches de bosque y una mayor distancia entre ellos, reduce la oferta de servicios a escala de paisaje y de bosque. Esto fue observado en un trabajo de Gonzalo Cambazán del 2021, que analizó cuál era el efecto que tenía la conectividad forestal, ¿sí? Mediante cortinas forestales, sobre la variación del biose de los bosques, ¿no? Remanentes. Y en este caso, lo que se observa es que a medida que hay mayor presencia de cortinas forestales, mayor conectividad entre los parches de bosque, más alto es el aumento o más alto es el valor del índice de oferta de los parches de bosque remanentes. Y esto podría estar asociado, en muchos casos, a la llegada de propágulos, a mayor diversidad de especies vegetales o a grupos funcionales, que de alguna forma otorgan mayor productividad y mayor estabilidad temporal en esa productividad del bosque. Por otro lado, observamos que el mayor número de parches de bosque reduce la oferta de servicios ecosistémicos. Y esto podría estar asociado a la degradación que puede ocurrir en los bordes de los parches. En general, cuando tenemos parches de bosque, toda la parte de borde puede estar más expuesta al efecto de los vientos, al efecto de la radiación solar, a la deriva de agroquímicos y otras cuestiones que hagan que todo el borde de esos parches se vean más afectados o más degradados y de alguna forma pierdan productividad, tengan una oferta de servicios ecosistémicos menor y entonces que tener mayor cantidad de parches en el paisaje reduzca la oferta de servicios. Esto fue observado en un trabajo reciente en donde analizaron cómo variaban tres variables de cobertura de bosques, cobertura de arbustos y biomasa aérea a lo largo de un gradiente que iba desde cero, que era el borde del parche de bosque, hacia el interior de ese parche, ¿sí? Y para tres situaciones: para el borde entre los parches de bosque y de agricultura, bosque y pastura, y bosque y sistemas silvopastoriles. En general, toda la zona de bosque, del borde del bosque, muestra una reducción de esas tres variables, tanto de la cobertura de bosque, la como de biomasa, y en algunos casos ese efecto puede llegar hasta alrededor de 700 metros desde el borde hacia adentro del parche. Ese efecto fue significativamente mayor para bordes de bosque respecto a agricultura. Si vemos que ese efecto casi se atenúa más o menos a los 610 metros para el caso de la cobertura de árboles, a los 500 metros para cobertura de arbustos y a los 700 metros para biomasa. Y vemos que esos valores son casi la mitad cuando el bosque linda contra sistemas pastoriles. En el caso de los sistemas silvopastoriles vemos que no hay un efecto, ¿sí? En ese caso ese uso del suelo genera de alguna forma menos degradación en los bordes de los parches que los otros usos. No terminaba, Bien, ya una de las últimas.
La composición entonces del paisaje resultó más importante que la configuración espacial como determinante de la producción agrícola. Los paisajes más deforestados mostraron una menor oferta de servicios ecosistémicos en la agricultura, y esto se observó también en otros trabajos, en este caso uno de Brasil, en donde trabajaron con caña de azúcar y veían cómo variaba, en este caso, el NDVI de los sistemas agrícolas, considerando el porcentaje de agricultura en el paisaje y considerando distintas variables de configuración, en este caso como la densidad de borde, y como el número de parches de bosque. Lo que veían era que el porcentaje de agricultura tenía un efecto negativo sobre la propia agricultura a medida que teníamos más agricultura en el paisaje, y que no se observaba un efecto significativo, en este caso asociado a las variables de configuración, como era el arreglo espacial entre la agricultura y en este caso el bosque nativo. En agricultura, el aumento del número de parches, a diferencia de lo que veíamos antes, mostró un efecto positivo en el índice de oferta de servicios. Y esto podría estar asociado en este caso a los efectos positivos que pueden llegar a tener los bordes de parche, los parches de bosque, sobre la biodiversidad de insectos y el movimiento de insectos entre bosques y cultivos. Algunos trabajos previos muestran que la cobertura de bosque se relacionó positivamente con la abundancia de depredadores y negativamente con la herbivoría. Y este trabajo realizado en el Chaco analizaba cómo era la cobertura de bosques hasta una distancia de 1,5 kilómetros. En la medición observaban que a medida que teníamos más bosque había mayor productividad, había menos herbivoría y había más abundancia de depredadores, ¿sí? Por tanto, en ese caso, la abundancia de parches de bosque mejora, en ese caso, el rendimiento de los sistemas agrícolas. Y las plantas de soja, ubicadas cerca de fragmentos de bosque lineales, mostraron en este caso un aumento en la cantidad de vainas, semillas y rendimiento. En este caso, puede estar asociado a mayores tasas de visita y presencia de polinizadores. También un trabajo realizado en la zona mostró que una menor distancia a un parche de bosque mostraba una mayor cantidad de frecuencia o visita de insectos polinizadores, mejorando el rendimiento de los cultivos. Y entonces, como consideraciones finales, estos estudios proporcionan información relevante para la planificación del uso de la tierra y el diseño de paisajes que promuevan sistemas de producción más sostenibles, que permitan no solo generar alimentos, sino también mantener, o de alguna forma, mantener la provisión de servicios de regulación y soporte. Paisajes más diversos, con más hábitat natural, ya sean pastizales o bosque, y con un arreglo más agregado de esa vegetación natural, contrarrestan en parte los impactos negativos que tiene la intensificación agrícola, proveyendo mayor oferta de servicios ecosistémicos de regulación y soporte. ¿Cuánto es lo que hay que, de alguna forma, preservar de ese hábitat natural? ¿Sí? Es algo que está en discusión. En algunos casos hay trabajos que muestran que al menos debería ser del 20%, en otros del 25%, y trabajos recientes muestran que dependiendo del tipo de polinizadores y demás, ese nivel de mantenimiento del hábitat natural podría llegar en algunos casos hasta el 35 o el 40% para mantener esos servicios de polinización, que en algunos casos tiene en gran parte efecto positivo sobre el rendimiento de los cultivos. Los paisajes agrícolas del Chaco, el número de parches mostró un efecto positivo en el biosfera agrícola, lo que resalta la importancia de los pequeños fragmentos de bosque en paisajes transformados para este uso. ¿Sí? En general, en el marco de lo que es el ordenamiento territorial de bosques nativos, al menos 4 de los 10 atributos considerados para clasificar el valor de conservación forestal están relacionados con características de los bosques a nivel de paisaje. ¿Sí? Entonces, en este caso, vemos que resulta importante no solo conservar parches grandes de bosque, sino también parches pequeños, que son los que tienen también un efecto positivo sobre la agricultura, y que entonces, por más que sean pequeños, generan en muchos casos conectividad, agregan conectividad al paisaje y resultan beneficiosos también para la agricultura. En Uruguay existe una ley de rotaciones agrícolas y de tierras de cultivos, ¿sí? En donde lo que buscan es regular un poco los distintos usos del suelo para conservar el suelo y reducir las pérdidas por erosión. Este tipo de ley en muchos casos promueve la multifuncionalidad de los paisajes agrícolas mediante la diversificación espacial
Y esto mostró que en esas regiones, en Uruguay respecto a Argentina, presentaron una oferta de servicios ecosistémicos mayor que en Argentina. Entonces, de alguna forma, pensar en algún tipo de ley o de regulación que de alguna forma permita diversificar o aumentar la diversificación productiva puede ser una buena alternativa. Y después, por último, también en Uruguay había un proyecto de ley para declarar de interés general la conservación y el manejo sostenible del campo natural o de los pastizales, que promueva valorizar la producción ganadera bajo pastizal sin sustituirlo. Vimos en los trabajos anteriores que el pastizal y su arreglo espacial tenían un efecto importante sobre la oferta de servicios a nivel de paisaje, y entonces conservar una determinada cantidad de esos paisajes de esos pastizales en el paisaje puede ser provechoso y importante para el mantenimiento de los servicios. Ahora sí. Sí, ahí no decía que con 20% basta, sino que era menos, no era como el piso, no el techo, ¿no? Y después, ¿cuánto conservar? Bueno, depende justamente el objetivo, ¿no? El trabajo después que mostraba, que decía que ese límite podría correrse hasta el 35%, el 40%, hablaba principalmente de mariposas, pero había otros polinizadores que requerían menos hábitat natural, con 15% o 20% de hábitat natural era suficiente. Y me parece que el análisis responde un poco a qué queremos, digamos, nosotros recibir de ese paisaje productivo, ¿no? Cómo nos puede llegar a afectar la configuración y la composición de ese paisaje en los movimientos, y por otro lado, qué beneficios queremos obtener a nivel de paisaje de manera un poco más integral, ¿no? Si puede ser aplicable esa ley, decís, acá no, ya es algo que me trasciende, ¿no? Pero me parece que lo que veíamos era que el trabajo de Gonzalo, que mayor diversificación funcional aumentaba la oferta de servicios. En muchos casos la forma de aumentar esa diversificación funcional, más allá de las prácticas de manejo, tiene que ver con regular qué es lo que hacemos y qué es lo que producimos todos los años, rotar con pastura, rotar distintos cultivos y demás. Vimos que aumentaba la diversificación y se aumentaba la oferta de servicios, que tenía un efecto positivo. Entonces me parece que de alguna forma regular lo que se hace en un territorio puede ser beneficioso para un montón de gente que también recibe de alguna forma beneficioso de esos servicios de regulación y soporte. Trasciende lo que serían los servicios de producción. Yo tengo una pregunta. Pablo, vos todo el tiempo decís que Dios es un proxy de los servicios ecosistémicos. Sí. Y todo el tiempo estás mostrando cómo se estructuran las variables explicatorias con ese cambio de Dios en creer.
podría mirar un indicador que tenga un cambio muy pequeño. Y eso ya es un montón. Y no, Sí. bueno, esa variación se articula cuando estás mirando, pero como estamos mirando de sostenibilidad en cuestiones más generales, yo vi que cuando tanto Uruguay a veces hasta que cambian 2%. Sí, sí. ¿Cuánto es un nivel significativo de cambio en ese O dióxido? por lo menos si hay algún ejercicio para valorizar esos cambios y eventualmente después ponerlo en la mesa de discusión con los beneficios que generó ese cambio. Sí, sí, es muy interesante la pregunta, creo que está bueno tener un marco de referencia de, bueno, bajó 5%, 10%, ¿cuánto implica eso? ¿Cómo trata el gráfico? Había algunos asociados más que nada a la variación del contenido de carbono orgánico del suelo, ¿no? Que tienen un rango de variación un poco más grande. Pero a veces en medio abstracto decir, bueno, el dióxido disminuyó 5 o 10% y eso en términos de servicio, ¿qué implica, no? ¿Qué implica en términos de regulación de... O por lo menos en términos de hasta dónde podría moverse esa variable y qué parte del gradiente estoy mirando con mitad. Digamos, porque hago una mirada más grande y el OCE no puede variar más del 8%. Entonces ahora eso lo escalo a 0 a 1 y entonces uno mira y OCE. Claro. Ese tipo de discusiones. Claro. Sí, sí, sí. Eso es algo que queda también por explorar y también lo mismo el tema del peso relativo que tienen esos dos componentes que es la productividad y la estacionalidad. Si en algunos casos vemos que en general la productividad promedio tiene mucho más peso que la estacionalidad y cuando hicimos la relación entre la variación del carbono orgánico del suelo y el IOCE, analizamos qué peso relativo tenía cada componente, daba que el IBN promedio pesaba el 85% y entonces recalculamos un IOCE ponderado por esas proporciones y obtuvimos una mejor correlación que considerando ambos de manera análoga, ¿no? De manera igual. Pero esas son cosas para explorar, de según qué servicio estás explorando, cuál es el peso relativo que tiene cada una de esas dos variables y también llevar a términos prácticos qué significa un aumento o una disminución de X porcentaje de ese. Eso nos preocupa la pendiente de esa relación que tenés entre el dióxido y los servicios puntuales, como el almacenamiento de carbono, ¿vale? ¿Cómo es tu 4 gráficos? Ahí te muestra que pero no sabemos si eso significa está igual que con los datos. Sí, lo que pasa con el dióxido es que uno para calcularlo primero escala cada una de esas variables. Y entonces lo que hace es buscar cuál es el valor mínimo y máximo dentro de ese lugar que se está calculando. Muchas veces, según el área de estudio, nosotros calculamos distintos dióxidos, no son comparables. Cada uno tiene escaladores distintos. Entonces, si un dióxido te varía 2% en una región y en otro estudio te varía un 5%, no es comparable porque usaste escaladores distintos. Y bueno, en general pasa eso, según el sensor que utilizás, qué periodo y para qué región, esos escaladores cambian el dióxido. Entonces, por eso siempre lo tenés que usar de alguna forma medio comparativa. Este dióxido respecto al uso de la referencia. En los resultados que mostraste de cuando desagregaste el efecto de cada uso en el dióxido, Sí. a nivel de paisaje o a nivel de cada uno de los píxeles de bosque, Sí. vemos que a nivel de paisaje el efecto de agricultura es mucho más negativo En los otros. que en los otros. Yo hubiese esperado que sea como una especie de promedio de los otros. Eso que sea mucho más negativo, ¿es algo de por cómo se calcula o se puede interpretar como algo de que a nivel de paisaje? No, tiene un efecto, claro, tiene un efecto más negativo a nivel de paisaje. En el dióxido promedio de ese paisaje, ¿no? El otro es solo el dióxido para los píxeles de agricultura. Claro. O sea, tener más agricultura impacta negativamente sobre los cultivos, pero no tanto como a nivel Pero ese promedio se construye con el promedio de todos los píxeles que son o de bosque o de agricultura Sí. o de... los que caen solo en ese uso del suelo. El promedio de todos los píxeles. Claro.